toda la sociedad está pasando un momento crítico por conflictos de toda naturaleza, problemas económicos, problemas familiares, problemas con los hijos, en el matrimonio, problemas laborales. Esto no es ninguna novedad. No hay que ser un experto observador para darnos cuenta que este es un momento dramático para toda la sociedad. Y como nosotros como cristianos estamos inmersos en la sociedad donde vivimos, también nos puede contagiar y podemos tener en algún momento ansiedad, preocupación, angustia, estrés. No estamos libres, aunque Dios siempre nos da la salida. Pero la sociedad en general no se da cuenta el motivo principal de su problema. Y muchos buscan alguna salida. Si son jóvenes en general, buscan la salida en las drogas, por ejemplo, inyectándose drogas. Y también algunos adultos también, porque hay adictos de todas las cosas, en el alcohol, o buscan en el dinero, pero yo he conocido personas que tienen mucho dinero y también están pasando por momentos de angustia. Y hablé con ellas y le dije, ¿por qué estás angustiado? Y me dice, a pesar de que económicamente me va bien, pero algo me falta, yo no sé qué es. Y yo le dije, lo que te falta es Dios viviendo en tu vida. Y no te estoy hablando de ser más religioso, porque ninguna religión satisface la necesidad del ser humano. Solo Dios lo puede hacer cuando nosotros entramos en una relación íntima con el Señor por medio del único camino para llegar a Dios, que es el Señor Jesucristo. Y cuando lo recibimos en el corazón, de todo corazón, le confesamos nuestra falta, le pedimos perdón y dependemos de Él, su Espíritu Santo comienza a inundar nuestro ser y nos da paz, nos da gozo, aún en medio de las circunstancias adversas. Pero la sociedad no sabe que necesita de Dios. Le atribuye a cualquier cosa menos a la falta de Dios. Y cuando le decimos esto a algunas personas que no conocen al Señor, dicen, pero yo tengo ya mi religión. Entonces nosotros le decimos, pero yo no te hablo de una religión, yo te estoy hablando de la presencia del Cristo glorioso viviendo en tu vida. Y entonces, yo nunca había pensado eso. ¿De qué nos está hablando? De que la sociedad en general necesita desesperadamente que alguien le hable de Jesucristo. ¿Y quiénes le van a hablar de Jesucristo? ¿Otro que no conocen? Bueno, la lógica, el sentido común nos hace ver que ese privilegio y esa responsabilidad recae en cada uno de nosotros si hemos realmente conocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. ¿De quién vamos a esperar la ayuda? A lo mejor también entre la congregación hay alguien que está pasando un momento crítico y a lo mejor está viviendo una vida recta, una vida de obediencia, pero no estamos libres de pasar por pruebas, sinsabores, dolores, soledad, enfermedad, muchas cosas. Necesitamos que alguien nos dé la mano. Dios está dispuesto, pero quiere ocupar la vida de los verdaderos cristianos para llevar ánimo, para llevar ayuda, para llevar aliento, para llevar esperanza a todo aquel que en este mundo, tal vez gente que nos rodea, tal vez dentro de nuestra propia familia, los vecinos, los familiares, compañeros de facultad, compañeros de trabajo. Si te fijas bien, hay muchas personas necesitadas de Dios, aunque ellos no se dan cuenta y buscan en cualquier cosa poder llenar el vacío de su corazón. Pero solo Dios lo puede hacer cuando nosotros le hacemos conocer a ese Cristo glorioso que vive y está con nosotros hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la historia bíblica que hoy meditaremos, descubriremos qué podemos hacer por los necesitados. Ese es el título del mensaje que el Señor me dio. ¿Qué podemos hacer
por los necesitados. ¿Podemos hacer algo? Ya lo creo. En el pasaje bíblico que vamos a leer, vamos a descubrir qué podemos hacer. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12, leemos que Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, posiblemente la casa de Pedro, porque que sepamos, Jesús no tenía una casa personal. Siempre estaba en la casa de algún discípulo, en este caso se supone que era la casa de Pedro. Se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Quiero que contemples en tu imaginación la escena. Se juntó una multitud que ni siquiera cabían a la puerta frente a la puerta, y él les predicaba la palabra. No les entretenía, les predicaba la palabra. Entonces, entre 4 le llevaron a un paralítico, pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después de un momento le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Qué tremendo pasaje. Tal vez lo conocemos de memoria o lo hemos leído muchas veces. Pero con la palabra de Dios ocurre también eso. Es un tesoro inagotable. Después de haber leído muchísimas veces un pasaje bíblico, por años, siempre que lo vuelvo a leer, descubro cosas nuevas. Así que veamos en este pasaje, en primer lugar, qué hicieron los 4 amigos. Quiero que recuerden, ¿qué podemos hacer? Es el título del mensaje de hoy. En primer lugar, veamos qué hicieron los 4 amigos. Esos 4 amigos nos representan a cada uno de los creyentes, de los cristianos verdaderos. 1, cada uno reconoció la necesidad de unirse a los otros. Quiero que contemples la escena. Lo llevaron en una camilla, en una especie de lienzo o de cuero, y en cada esquina había un amigo sosteniendo. 3 no lo podían llevar, 2 menos y 1 menos. Pero ellos reconocieron la necesidad de unirse con los otros. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar del evangelismo personal y siempre pensamos que la tarea tenemos que hacer nosotros solos. Sin embargo, cuando miramos el ministerio de Jesús, Él nunca mandó a los discípulos que vayan solos. Primeramente los mandó a los 12 de 2 en 2. Después mandó a 70, pero siempre de 2 en 2. Qué bueno es unirse con otros creyentes en pro de los que necesitan de Dios. Unirse para orar, unirse para hacer proyectos, unirse para ir a hacer una visita, unirse para ir a hablar de la gran esperanza que nos trae el Señor Jesucristo, si es que lo hemos conocido realmente. En el fútbol dicen los entendidos que cuando alguien quiere ser la estrella del equipo, seguramente el equipo pierde. Pero cuando juegan en equipo, ese equipo es un ganador. Así que en el cristianismo, con más razón, nadie puede ser la estrella del equipo, porque hay una sola estrella, un solo sol de justicia, se llama Jesucristo el Señor. Y nosotros somos convocados por nuestra luminosa estrella, el glorioso Señor, a unirnos para servirle y llevarle el mensaje de esperanza, mensaje de amor, mensaje de salvación
a aquellos que lo necesitan. Así que, en primer lugar, qué bueno es que reconozcamos que tal vez no hemos podido lograr nada a pesar del esfuerzo y tal vez ahora podemos romper ese paradigma y comenzar una nueva estrategia de unirnos con otros hermanos, tal vez 1, 2, 3, 4, tal vez reunirnos a orar en algún lugar, en la casa, después hacer proyectos para ir a invitarle a los vecinos, algún familiar, una célula evangelística. Pero qué importante es reconocer que la necesidad de unirnos. Hasta el apóstol Pablo habló de esta unión. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él nunca trabajaba solo, él andaba con un equipo de gente que lo acompañaba. Y esta es una era posmoderna, donde hay una tendencia generalizada del individualismo, pero en el cristianismo no funciona eso. Dios se complace en estar con nosotros donde nos reunimos 2 o 3 para orar, pero para hacer proyectos, para ir a traer a algún paralítico, entre comillas, que necesita de Dios. 2, se pusieron de acuerdo en llevar al paralítico, porque seguramente que a nadie se le ocurrió a menos que lo haya compartido. Recordemos que en esa época no había redes sociales, así que se habrán juntado en algún momento. ¿Te enteraste del paralítico? ¿Te enteraste del paralítico? El relato bíblico no nos dice si eran familiares, tal vez eran amigos, pero qué buena la decisión de pensar en otros. En general, muchas veces yo mismo me sentí culpable porque motivé a los hermanos a pensar en sí mismos, pero el Señor me estuvo haciendo ver qué bueno sería que empecemos a pensar en los demás, especialmente aquellos que están pasando momentos dramáticos. Puede ser creyente o puede ser que ni conozca a Jesús. Y alguien podrá decirme, ¿y mis problemas quién me soluciona? El Señor. Porque el Señor dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, es decir, lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Y todas las demás cosas le serán añadidas. El sustento, los alimentos, el ingreso económico. Dios se encarga de todo cuando nuestro interés principal está en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, tratar de acercar a la gente que no conoce a Dios para que tenga un encuentro personal con el Cristo glorioso y llene el vacío y la desesperanza que hay en su corazón. 3, vencieron las dificultades con ingenio y coraje. Vencieron. Seguramente se nos van a presentar dificultades. A estos 4 amigos se les presentaron una gran dificultad. Ellos no tenían pensado romper el techo, pero se encontraron con que había un gentío inmenso en la puerta que ni siquiera podían acercarse a Jesús. Y a alguno de ellos, o quizás a más de uno, se le ocurrió la única salida es subir al techo y romperlo. En esa época los techos de las casas en Israel eran de adobe, así que no era tan difícil romper el techo. Pero qué osadía, qué coraje, subir y empezar a romper un techo. Imagínate que alguien suba a tu casa y te empiece a romper el techo. ¿Cómo te sentirías? No sé si habrán hablado con el dueño de casa. Bueno, tal vez hicieron un acuerdo que después le iban a arreglar el techo que habían destruido. No destruyeron todo el techo. Descubrieron una parte para bajar al paralítico frente a donde estaba Jesús. ¡Qué ingenio! El Señor nos va a dar estrategia para hacer cosas inusuales. ¡Y qué coraje! El reino de los cielos es de los valientes, no de los cobardes. Y nosotros queremos ser valientes para hacer lo que Dios quiere. ¿Hay alguno que quiere ser valiente? Amén. 4, pusieron su fe en acción y conmovieron al Señor. Porque uno dice, bueno, yo tengo fe, pero demostra tu fe. Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Cualquiera puede decir, yo creo, yo creo. El loro también se dice, creo, creo. Pero la fe verdadera se demuestra a través de hechos. Pusieron la fe en acción y conmovieron al Señor.
En segundo lugar, vamos a ver qué hizo el paralítico, porque el paralítico también es muy decisiva su accionar, sus actitudes frente a este cuadro que estamos analizando. ¿Qué hizo el paralítico? Uno, creyó en Jesús que lo podía sanar. Esa es la clave, porque hay personas necesitadas de Dios y están confiando en el curandero, están confiando en el brujo, están confiando en algún remedio casero, ya que todos los remedios ahora son muy caros, o que le midan el empacho con la cinta, o están confiando en cosas que no son las mejores recetas. Pero él creyó en Jesús que lo podía sanar. Su impedimento para llegar a él es que era paralítico, necesitaba que alguien lo ayude a acercarse a Jesús. Se dejó ayudar por sus amigos. Yo estoy seguro que si te pregunto si alguna vez intentaste acercar a una persona necesitada a Dios y te dijo, sí, más adelante, te fuiste la otra vez y te dijo lo mismo. Son excusas. Pero hay gente que dice, qué bueno, no sé cómo hacer. Y ahí se te abre una puerta. Y si estás golpeando puertas todos los días y todo el tiempo, Dios te va a empezar a abrir puertas para que encontremos paralíticos, entre comillas, y los traigamos al Señor. Porque Jesús lo va a atender y lo va a sanar. Se dejó ayudar por sus amigos. 3, sus amigos eran creyentes. No lo dice el pasaje, pero por deducción, Jesús elogió la fe de ellos. ¿Quiere decir que tenían fe? Tal vez no tenían un gran conocimiento bíblico, ni habían conocido personalmente a Jesús, pero ellos tenían fe. Jesús elogió la fe de ellos. 4, nos deja un ejemplo de humildad el paralítico, porque hay personas autosuficientes que dicen, yo me las arreglo solo, o ya voy a salir de estas. Pero sin embargo la realidad dice que van de Guatemala a Guatepeor. Pero este paralítico nos deja un ejemplo de humildad, se dejó ayudar. Ese es uno de los grandes obstáculos, por eso tenemos que reunirnos a orar por aquellos que están pasando necesidad para que reconozcan que solo no pueden. 5, no tuvo vergüenza de la gente que lo llevaran. Imagínate la escena, un hombre tendido en una camilla, 4 voluntarios, transpirando seguramente ahí bajo el sol, en medio de un gentío. Hay gente que tiene vergüenza de acercarse a Dios, porque el diablo pone eso, para que la gente viva muriéndose de necesidad. Pero este paralítico no tuvo vergüenza de sus amigos y mucho menos de exponerse al público. 6, nos deja un ejemplo de valentía. Quizás hay un necesitado esta mañana en este lugar y hay que ser valiente. No pensar, ¿qué van a pensar de mí? Ahora me voy a hacer un aleluya más. ¿Van a pensar que estoy cambiando de religión? Quiero decirle a todos que yo no estoy ofreciendo ninguna religión, porque ninguna religión tiene la capacidad de transformar y satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. La palabra religión proviene de la palabra religare, y es el intento del hombre por acercarse a Dios, pero no lo logra, porque para acercarse a Dios ninguna religión es eficaz. El único que puede conducirnos a Dios es el Señor Jesucristo. Él lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué gloriosa expresión del Señor. 7, obedeció lo que Jesús le ordenó. Levántate, toma tu camilla y anda. Él podía haber objetado, pero Señor, ¿no ves que soy paralítico? ¿No ves que siempre he sido paralítico? No vemos que él haya objetado. Él tuvo fe y obedeció la palabra del Señor. 8, la fe del paralítico no fue defraudada. Todo aquel que pone su fe y su esperanza en Cristo nunca será defraudado, porque Cristo es el autor de la vida, Él es el Señor del cielo y la tierra, y toda potestad y dominio le ha sido dado en el cielo y en la tierra, y esta mañana está en medio nuestro.
Gloria a tu nombre, a su nombre, gloria. Aleluya. Donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Gracias, Señor Jesús, por estar en medio nuestro. Aunque no físicamente, pero espiritualmente estás aquí y estás escuchando este mensaje. 8. La fe del paralítico no fue defraudada. Pero veamos en tercer lugar, ¿qué hizo el Señor Jesús? El protagonista principal de esta escena. ¿Será que Él se habrá disgustado porque rompieron el techo, porque le interrumpieron? Él estaba predicando la palabra, no estaba ahí distrayendo a la gente. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No rechazó al paralítico ni a sus amigos. No lo rechazó, a pesar de estar ocupado. Él estaba muy ocupado predicando el evangelio del reino de Dios, exponiendo la palabra del Señor, pero Él no lo rechazó. Jesús no rechaza a nadie. Si alguien rechaza, es el hombre rechazando a Jesús. Pero Jesús está dispuesto a recibir al más vil pecador, aquel que se siente marginado, despreciado, aquel que fue marcado, que fue víctima de muchas cosas feas, pero que tal vez hoy tiene su alma herida. Pero quiero decirte algo que dice la palabra de Dios. Jesús te ama profundamente. Y tu persona tiene un alto valor para el Señor. Si hubiese sido la única persona en este mundo, Jesús hubiese muerto por vos, por una sola persona. Así que Él no rechazó al paralítico. 2, demostró su infinito amor y misericordia. Jesucristo sigue mostrando su amor y misericordia por todo aquel que se acerca a Él. 3, atendió primero su necesidad espiritual. Si reflexionamos la escena, los amigos del paralítico no lo llevaron por su necesidad espiritual, lo llevaron por su parálisis. Pero nosotros tenemos 2 áreas principales de necesidad. Y la principal no es la física, sino la espiritual. Porque muchas veces estamos enfermos físicamente porque tal vez nuestro ser emocional, nuestra área interior, tenemos enfermedades psicosomáticas, porque nuestra mente está enferma, porque nuestro estado de ánimo está mal, y eso afecta a nuestro organismo. Enfermedades psicosomáticas, no todas las enfermedades son psicosomáticas, pero algunas sí. Así que lo primero que hizo el Señor fue perdonar sus pecados. ¡Qué hermoso! Los amigos lo llevaron sin pensar que Él iba a empezar por ahí. 4, pero atendió también su necesidad física. Jesús siempre hace la obra completa. Primero la espiritual, que es la primordial, pero en segundo lugar, atendió su necesidad física. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe. La fe, mi hermano, mi hermana, mueve montañas. Todo es posible para el que puede creer. A veces el problema es que nos falta creer más. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la confianza de algo que todavía no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que lo buscan. Si viniste a buscar a Dios de todo corazón, hoy lo vas a encontrar a Dios, vas a tener una experiencia espiritual formidable que puede renovar todo tu ser interior. Si viniste triste, te vas a ir regocijándote, porque Dios va a satisfacer cualquier necesidad que estés pasando. 5, sintió admiración de la fe que tenía. Jesús se admira cuando alguien puede confiar en Él. La gente en general confía en cualquier cosa menos en Dios. Cuando voy conduciendo el auto, detrás del auto veo muchas calcomanías. Y dice, Gauchito Gil, protege mi camino. Difunta Correa, protege mi camino. Se acuerdan de todos. Pero nunca vi que un auto alguien ponga una calco que diga, Señor Jesucristo, quiero que protejas mi vida. Nosotros como cristianos bíblicos sabemos que todas esas otras cosas son supersticiones del paganismo,
pero nosotros creemos en el único Dios verdadero capaz de cuidarte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Dios que hizo los cielos y la tierra. No viajes sin antes orar y encomendar tu viaje en manos de Dios, y Dios te va a cuidar. Y en caso de necesidad va a mandar a sus ángeles para que te protejan. Dios acampa alrededor de los que le temen, el ángel del Señor. En cuarto lugar, ¿qué necesita cada persona en general? ¿Cuál es su mayor necesidad? Uno, si vive alejada de Dios, es un paralítico espiritual. Toda persona que está alejada de Dios es un paralítico espiritual. Alguien dirá, pero tengo mi religión. Pero yo no te hablo de religión, porque antes dije que la religión es un intento del hombre de religarse con Dios. Pero el corazón del hombre tiene forma de Dios, y hasta tanto Dios no llene ese vacío interior, el hombre padece de soledad, padece de depresión, de muchas cosas feas. Así que cualquier persona que vive alejada de Dios, aunque vaya a una iglesia, su corazón está vacío. Toda aquella que vive alejado de Dios es como un paralítico espiritual. Dos, necesita de cristianos que lo acerquen a Jesús. Y yo pregunto, va a ser una pregunta comprometedora, si Jesús mirara en este momento y Él está acá, ¿habrá discípulos míos que están dispuestos a acercar a un paralítico, entre comillas, a mí para que yo intervenga? Yo levanto mis dos manos. ¿Te animás a levantar tus manos? Señor, aquí estoy. Dilo, dilo, dilo. Él te va a ayudar. Jesús está buscando discípulos valientes que digan, Señor, podés contar conmigo. Ya sé a quién lo puedo acercar a Dios. Pero ahora también aprendí que solo me va a ser difícil. Me voy a unir a otro hermano. Estos 4 amigos se unieron entre los 4. Tal vez tenga que orar junto con otro hermano, con otro. Y el Señor te va a recompensar en gran manera. Quiero concluir con algunas preguntas muy comprometedoras. ¿Nos pondremos de acuerdo en orar por los necesitados de Dios? Es una pregunta, porque en general nosotros venimos buscando que Dios nos ayude. Y ahora el mensaje dice, yo quiero que vos ayude a otros más necesitados que vos. ¿Y yo dónde quedo, Señor? Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades serán satisfechas. Aunque no me las pidas. Si tenés problema económico y vos te ocupás de traer paralítico a mis pies, si tenés problemas de cualquier índole, el Señor va a responder a tu necesidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán satisfechas. Es un cambio, es un cambio. Nos pondremos de acuerdo. Nos pondremos de acuerdo en buscar y acercar al Señor a los paralíticos. Yo estoy diciendo paralítico entre comillas. Puede ser una persona que está al punto de suicidarse, está depresiva, fue despreciado, cuando niño fue violado, tiene problemas con la familia, en el trabajo. Hay pocos, está lleno el mundo de personas necesitadas. ¿Quién le va a hablar de Cristo? ¿Quién le va a llevar esperanza? Aquí estamos nosotros, hermanos. Pero nosotros no vamos a quedar marginados de recibir la ayuda del Señor. Él dice, si te ocupás de mis intereses, yo me ocuparé de tus intereses. Te voy a añadir todo lo que te haga falta, pero te necesito para que busques paralíticos, te pongas de acuerdo, te junte con otros hermanos, se pongan a orar y pongan a buscar a la gente que necesitan de Dios. La vida termina rápidamente, y si se van de este mundo sin Cristo, no hay salvación, no entran al cielo. Y nosotros, sabiendo la verdad, a veces callamos. Jesús está esperando que hagamos lo que hicieron los 4 amigos del paralítico. Y la pregunta crucial y final es, ¿haremos lo que hicieron los 4 amigos del paralítico? ¿Tomaremos el ejemplo que hemos visto?
el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.